golpear para que Él hoy día nos entregue el mensaje de la palabra del Señor. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. La lectura bíblica del día de hoy está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, desde el verso 17 hasta el verso 27. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándoles, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra. Señor, te rogamos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder aplicar cada una de estas cosas a nuestra vida. Señor, te ruego también que tú me uses, Señor, como instrumento tuyo. Señor, tú conoces, Señor, cada una de mis cosas y sabes que soy un hombre pecador, al igual que todos. Pero, Señor, me dispongo en tus manos. En Jesús. Amén. El título que le puse a este sermón es la misma pregunta que hace esta persona: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando nosotros pensamos en las preguntas que tienen trascendencia, normalmente nosotros tendemos a pensar en preguntas a corto plazo. Por ejemplo, no sé, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿A qué universidad van a ir? ¿Verdad? ¿En qué colegio? O podemos llegar y decir, a lo mejor un poco más interno, ¿cómo nos tenemos que comportar? ¿Cuáles van a ser las reglas morales o éticas que debemos seguir? ¿O por qué valores nos vamos a regir? ¿Por el bienestar común? ¿Vamos a tratar de maximizar ganancias sin dañar a los demás?
o cómo nos vamos a comportar en esta vida. En el pasaje que nosotros acabamos de leer nos encontramos con algunas preguntas interesantes, pero dos de ellas tienen un enfoque totalmente incorrecto. Entonces, vamos a ver, digamos, en qué contexto está sucediendo esto. Jesús venía de bendecir a los niños y se estaba yendo. Y cuando Él se está yendo es que se acerca este personaje. Lucas lo describe en su evangelio como un príncipe, como uno de los principales. Mateo y Marcos lo llaman que era un joven. Entonces podemos entender que era un joven, ¿verdad?, de entre los principales, un joven rico. Y este joven hace una pregunta muy sincera, ¿verdad?, que llega y plantea qué es lo que él debe hacer, ¿verdad?, para poder heredar la vida eterna. Sin embargo, Jesús lo confronta. Y ante esta confrontación, sus discípulos reaccionan ante lo que comenta Jesús. Entonces, en base a esto, vamos a hacer un sermón que trata de 3 puntos, básicamente. La primera es la pregunta sincera, pero con un enfoque equivocado que hace este joven. La segunda es cómo Jesús confronta a este joven y confronta a sus discípulos. Y la tercera es la pregunta que hacen, ¿verdad?, sus discípulos y la respuesta de Jesús. ¿Por qué una pregunta sincera pero con un enfoque equivocado? Leámoslo de nuevo, dice: al salir, él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí hay un enfoque que está equivocado, aunque la pregunta es sincera, es buena, pero él está preguntando qué tiene que hacer. Nosotros, por la lectura que nosotros acabamos de hacer, vemos que él guardaba los mandamientos, casi por completo. ¿Sí? A los ojos de los demás, él podía haber sido una persona intachable. Nosotros fácilmente lo podríamos tratar de una buena persona, ¿verdad? No robaba, no mataba, obedecía a los papás. Y si nosotros nos miramos, muchas veces podemos decir: no, si yo no soy tan malo. Y cuando nosotros nos miramos entre nosotros, normalmente hacemos esta comparación con nuestros pares. Y nosotros muchas veces no nos encontramos tan malos. Y hasta cierto punto, él lo que quería hacer era efectivamente heredar la vida eterna. Pero lo estaba haciendo con un enfoque equivocado. Puede ser que nosotros también estemos haciendo un enfoque equivocado en nuestra vida y tratando de nosotros estar luchando, ¿verdad?, por tratar de llegar a esta condición de llegar a Dios. Pensemos que el ser humano a través de su historia lo ha hecho. Recordemos nomás la Torre de Babel. Entonces, no es de extrañar que nuestra condición caída, por haber querido ser como Dios, ¿verdad?, eso es lo que nos cuenta el Génesis, estemos tratando de nosotros, por nuestros medios, tratar de ser buenos. Pensemos que eso es lo que plantean casi todas las creencias y religiones en el mundo. Hasta filosofías que no son consideradas como religiones, como el humanismo. Tratan de exaltar al hombre para que el hombre saque lo mejor de sí, llegar a su máximo potencial, poder efectivamente lograr sobresalir sobre los demás. Y nosotros dentro de la iglesia muchas veces caemos dentro de lo mismo y les enseñamos esto a nuestros hijos. Les enseñamos, ¿verdad?, muchas veces
incluso con la Biblia, los 10 mandamientos y que deben tratar de cumplirlos sin explicar lo esencial del Evangelio. Muchas veces estamos intentando, ¿verdad?, decirles, no, es que no tienes que robar porque es malo, no tienes que mentir porque es malo, ¿verdad? No, es que tú tienes que ser obediente a los papás. Y efectivamente no son cosas malas, pero probablemente también las estamos haciendo con un enfoque equivocado. Pensemos que probablemente los papás de este joven también le enseñaron a obedecer la ley. Porque eso era lo que se enseñaba en el pueblo de Israel, a obedecer la ley. Entonces este joven probablemente, que practicó desde su temprana juventud esto, ¿verdad? Todo lo que se ve, no ser un adúltero, no matar, no hurtar, ¿verdad? No mentir, no defraudar, honrar a los padres. Y probablemente con esto nosotros muchas veces queremos ganar el favor de los demás o nuestro beneficio. Pensemos que incluso hasta las personas malas, que nosotros consideramos malos, que sé yo, no sé, los delincuentes u otros, también busca el favor de los suyos. Nosotros de forma consciente o inconsciente queremos restaurar esta comunicación perdida con el Señor, o bien buscamos la admiración y ser premiados y ponernos en el lugar de Dios para que nos adoren a nosotros. Y es por eso que Jesús confronta a este muchacho. ¿Qué vemos que le responde Jesús? Bueno, lo primero, ¿verdad? Le nombra los mandamientos. Y él llega y dice, bueno, yo he seguido todo esto. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahí vemos que Jesús invita a este joven a dejar su idolatría. Para él era la riqueza. Ahí era él donde tenía puesta su confianza. Él tenía puesta, ¿verdad?, todo su estatus social y todo, y en eso él confiaba. Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos colocando nuestro corazón en distintas cosas. Y como dice en Mateo 6:21, ¿verdad? Donde está nuestro tesoro está puesto nuestro corazón. Y es allí donde nosotros empezamos a tener nuestros ídolos. Y como el corazón humano, ¿verdad?, es una fábrica de ídolos, perfectamente nuestro ídolo puede ser incluso algo que puede llegar a sonar o verse bueno, no sé, el amor a la familia. O sea, la esposa, los hijos, a lo mejor, no sé, el trabajo, la profesión, los estudios. Nosotros podemos tener, digamos, muchos ídolos y Jesús nos confronta contra ellos. El joven, por supuesto, apoyaba su confianza en su riqueza. Y eso ahí mismo, digamos, en el texto lo dice. ¿Verdad? Donde llega y dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí estaba puesta su confianza. La pregunta es, ¿qué tan bueno soy yo cuando me comparo con el Señor? Esa es la comparación correcta. Porque claro, si yo me comparo, no sé, con mi hermano,
A lo mejor yo llego y digo, bueno, sí, el hermano tiene esto otro, pero yo tengo aquí, tengo acá, ¿verdad? Y uno dice, no soy tan malo. Pero cuando nos comparamos con el Señor, nos damos cuenta realmente de quiénes somos y qué tan caídos estamos. La raíz de absolutamente todo pecado es la idolatría. Es el pecado que está detrás del pecado. Porque si yo estoy mintiendo, probablemente es porque quiero alguna cosa, ¿verdad? Quiero protegerme de ABC motivos y quiero, ¿verdad?, yo salir airoso, quedar, digamos, bien. Si yo robo, ¿verdad?, es porque también deseo algo para mí o para los que a mí me interesan. También estoy siendo, de verdad, cambiando el orden de las cosas. Y lo mismo con cada uno de los pecados. Si nosotros nos damos cuenta, la raíz del pecado original también fue la idolatría. Esa desobediencia que vino con el objetivo de llegar a ser igual a Dios. Y es por eso que Jesús confronta a esta persona y nos confronta a nosotros. Dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Nosotros podríamos llegar a decir, bueno, no sé, en un dicho más popular, ¿verdad?, que las vacas vuelen. Está hablando de algo que es imposible. Y esto lo podemos ver claramente por lo que dice el texto. Porque empieza a hablar luego de lo que es imposible para los hombres. Ya lo dice también la Biblia en muchos lugares. Ningún idólatra heredará el reino de Dios. Entonces, claro, sus discípulos se asombran de estas palabras de Jesús. Y ellos preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué se asombran tanto? Uno diría, sí, pues estaba conversando con una persona. Pero esta persona, bajo el contexto del pueblo judío, era una persona favorecida de Dios. Recordemos lo que dice Deuteronomio 28, cuando habla de todas las bendiciones. ¿Sí? ¿Cuáles eran las consecuencias de obedecer al Señor? Tener bendición. Y todas estas bendiciones apuntaban hacia la riqueza. Por lo tanto, la gente rica era gente bendecida de Dios. Entonces, si este joven rico, ¿verdad?, dentro de los principales, no podía alcanzar la salvación, a los discípulos fue así, pero entonces, ¿quién? O sea, si ellos que se supone que son los favorecidos de Dios, ¿quién podrá alcanzar la salvación? Si él no puede, ¿quién? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esta palabra que se traduce como imposible también se puede traducir como incapacidad. Es decir, el ser humano es incapaz, no tiene la capacidad de ser salvo. No es capaz. La mala noticia es que todos somos pecadores y todos somos incapaces de lograr la salvación. Somos esclavos del pecado desde el momento en que hemos nacido. Muchos hablan del libre albedrío, que básicamente el libre albedrío tiene que ver con actuar contra nuestra naturaleza. Cuando fuimos creados teníamos libre albedrío, podíamos ir en contra de nuestra naturaleza. La prueba de ello es que siendo perfectos nos desviamos y ahora estamos en un estado caído.
En nuestro estado caído, somos incapaces de luchar contra nuestra naturaleza. Siempre vamos a estar cayendo en pecado. Sin embargo, como dice Efesios 2, del 4 al 9, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ante esta pregunta de quién, pues, podrá ser salvo, solamente podemos darnos cuenta que la salvación pertenece a nuestro Dios, tal cual como dice en Apocalipsis 7, ¿verdad? Y es Dios quien pagó el precio de nuestra salvación. Nosotros no lo podíamos hacer, Él sí. Y Dios constantemente nos llama al arrepentimiento y a confiar solamente en Él. Es cosa de recordar los evangelios y estar recordando que siempre se estaba diciendo: arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Este cambio implica renunciar a todo lo demás y seguir a Jesús, tal como dice: ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces, nosotros podemos ver a este joven rico que quería la vida eterna, pero que él no estaba dispuesto a renunciar a lo que más amaba. Entonces la pregunta es: ¿estamos dispuestos nosotros? ¿Estoy dispuesto yo? ¿Qué hay en nuestra vida que nos puede llegar a impedir a seguir a Jesús? Jesús nos invita a confiar en Él, a soltar nuestras ataduras. Él nos liberó de las ataduras, pero debemos dejar nuestras ataduras atrás. La salvación es un regalo de nuestro Dios y debemos confiar en su gracia para vivir una vida agradable a Él. Lo único que nosotros podemos hacer es entender que no depende de nosotros y dejar nuestro orgullo, nuestro ser de lado y confiar plenamente en Jesucristo. Confiar plenamente en su gracia, confiar plenamente en su salvación. Y nosotros tenemos que enseñar esto también a nuestros hijos, a acudir a la cruz de Cristo. Más que tratar de repente de cumplir los mandamientos que nos son imposibles por nuestra naturaleza. Debemos enseñarles a que cuando son quebrantados tenemos que llegar nuevamente al Señor y pedir perdón. Y volvernos a Él. Y darnos cuenta de lo incapaces que nosotros somos. Así que, hermanos, yo les invito a confiar en nuestro Señor, a confiar en su salvación, porque nosotros somos incapaces. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque en nuestra incapacidad, Señor, siendo, Señor, no más que polvo de la tierra, tú te fijaste en nosotros. Y, Señor, tú nos mostraste, Señor, que lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y confiar en ti.
Señor, ayúdanos a estar conscientes de estos cada día, porque Señor, nosotros somos porfiados, Señor, y nos desviamos y empezamos a confiar, Señor, en nuestros talentos, en nuestras cosas, nuestro estudio, nuestro trabajo. Pero Señor, enséñanos a depender de ti, enséñanos a depender de tu salvación. Enséñanos, Señor, a ser como niños pequeños que confían plenamente en sus padres. Señor, te rogamos esto por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.